hemos recibido al exministro de Justicia, el doctor José Tello, que es especialista en legislación electoral, que ha trabajado en el Estado en esa materia, de manera que quisiéramos que nos dé su opinión sobre cómo puede todavía evolucionar de aquí hasta el 12 de abril nuestra legislación electoral, de manera que vayamos a las elecciones en las mejores condiciones posibles, en las actuales circunstancias, marcadas sobre todo por una dispersión inevitable del voto, puesto que hay 40 partidos inscritos. Muy bien, sobre el punto y ante todo muchas gracias Madre y don Fernando y también el espacio acá en RPP. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una situación nunca antes vista con más de 40 partidos postulándose. Entonces, lo primero que sí sería recomendable que prevea el Congreso de la República, apenas inicie la legislatura en el mes de marzo, es la posibilidad de restablecer una válvula de escape en el sistema electoral. ¿Cuál es en el sistema de partidos. Ok, en el año 2016 se estableció en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que hasta ese entonces se llamaba Ley de Partidos y que le cambiaron el nombre con esta Ley 30.414, que dicho sea de paso, para hacer un poco al recordar, esta era la famosa Ley de Dádivas, que significó problemas en la elección porque se dio nuevos candidatos presidenciales. Ok, en esa ley establecieron de que si un partido, o mejor dicho, que un partido cancelaba la inscripción si no se presentaba en 2 elecciones generales consecutivas. Entonces, hoy en día, ese mismo mecanismo se podría colocar en la norma específicamente. De modo que un partido podría retirarse sin perder reinscripción. Correcto, pero agregando además que también esta salvedad sería para las elecciones regionales y municipales. Regionales específicamente, porque eso es algo que se terminó agregando en la reforma política del 2019. O sea, el texto debería ser... Pero la iniciativa tiene que ser discutida por el Congreso, entonces. Totalmente, porque contemplando estos dos supuestos de que no participe en 2 elecciones generales y hasta en 2 elecciones regionales, podría permitirse que los partidos no se presenten por un tema de costo-beneficio. ¿Cuánto les costó inscribirse para perderlo por una postulación que quizás no tenga ningún tipo de norte? Entonces, podríamos tener nosotros un repliegue de partidos y eso haría de que la elección sea mucho más saludable en la medida en que, al no presentarse o retirarse 60 días antes de la elección, porque ese es el mecanismo que permite la Ley Orgánica de Elecciones, esto funcionaría mejor. El elector podría tener, digamos, una oferta electoral mucho más limpia, en el sentido de que irían... Ordenada, además. Ordenada en el sentido de que irían a aquellos que están con performance. Algo que también es importante porque se habló de la dispersión del voto. Apostemos por el voto estratégico. A diferencia de esta norma que he mencionado, que es una modificación que se debería hacer en la Ley de Organizaciones Políticas, claro, que es una ley simple, ¿no? O sea, que requiere solamente mayoría simple, acá sí sería una modificación de ley orgánica, con mayoría absoluta. ¿Hay tiempo para hacerla? Sí, porque pueden exonerar también de segunda votación y estar antes del 12 de abril, si es que hay la voluntad de parte del Congreso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el elector tiene que ser consciente, tiene que estar bien informado, deben darse las encuestas hasta 24 horas antes, de tal manera que pueda movilizar su voto hacia una opción que quizás sea más... Claro, que tenga posibilidades reales. Posibilidades reales. Entonces, en lugar de votar por una persona que no termina siendo, digamos, una buena opción, porque no va a alcanzar una votación, no va a superar la valla, puede ir hacia otro lado. Esa movilidad del voto podría permitir que sin lugar a dudas la cosa cambie. Bueno, ahí hay 2 alternativas que el Congreso entonces tendría que en este momento tomando nota ya para iniciar o proponer el debate. Sí, totalmente, porque es urgente, dado que tenemos una enorme cantidad de oferta electoral que nunca se ha visto en la historia del Perú, más de 40 partidos en carrera. Ahora, hay que tomar en cuenta algo también que resulta interesante, y es el hecho de que la normatividad de alianzas ha mejorado. En el año 2018 nosotros no tuvimos alianzas electorales porque se desincentivó la creación de alianzas electorales. Pero ahora esto ha mejorado, ¿por qué? Porque a diferencia de las elecciones del 2021, en que por cada partido participante se agregaba un punto en la valla, ahora no. Un punto implica cualquier tipo o cualquier cantidad de partidos que se puedan sumar a la alianza. Es posible que eso genere más alianzas y en consecuencia menos partidos. Recordemos que en Ecuador hubo 16 partidos que postularon el domingo pasado, solamente 4 pasaron del 1%, 12
De los 16 obtuvieron menos de 1% de los votos. Bueno, yo quisiera hablarles sobre el tema de Vladimiro Montesinos, que purga prisión hasta el próximo año, pero hay ya un protopartido, un pretendido partido que lo está voceando como eventual candidato presidencial de ellos. Esto es pura propaganda y demagogia, no nos sorprendería, o tiene algún fundamento legal. Bueno, sobre el último, lo que había mencionado, es algo que nos hace recordar mucho lo que ocurría en los años 90. O sea, creo que esto es algo que está muy bien pensado también por el mismo señor Montesinos, es un psicosocial, es algo que es para medir quizás la atmósfera política. Pero más allá de eso, los impedimentos que sobrevienen con el señor Montesinos, porque acá él, por la propia Constitución, tiene impedimentos. Por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución es categórico en mencionar que las personas que son interdictos, o sea, aquellos, por ejemplo, que son alcohólicos, toxicómanos y están impedidos por un mandato judicial de hacer 20 propiedades, ejercer derechos, ya, ellos están impedidos de ejercer derechos políticos. ¿Quiénes más? Los sentenciados con condena efectiva y además también los inhabilitados de acuerdo a la legislación penal. El artículo 36 del Código Penal, los colegas que seguro están escuchando y también la ciudadanía, establece inhabilitaciones. Ahora, está también el artículo 34A de la Constitución. Estábamos leyendo, declaraciones del señor Willy Quintanilla, que es el prisionero legal de este partido Por Amor al Perú, es el nombre de la agrupación, que dice que el ex asesor presidencial sí puede participar porque tiene derechos civiles. Eso es lo que dice. Si fue corrupto, ya cumplió su condena. Hay un detalle. El señor Montesinos tiene varios procesos. Y basta una sentencia condenatoria en primera instancia, porque incluso en esa nota de Perú 21 un colega penalista hace una mención sobre el tema para que él esté impedido postular igual que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque la modificación del artículo 34 y 39 de la Constitución que se dio hace un tiempo impide que aquellas personas con el 34A que tienen sentencia en primera instancia, no importa que esto pueda ir hasta casación, sentencia en primera instancia no pueden postular. Y eso es importantísimo. Si se inscribiera, porque creo que ya se afilió al partido, ya firmó, ya le aceptaron la inscripción, por lo menos el partido, el jurado tiene que pronunciarse entonces. No, lo que pasa es que una cosa es la inscripción, que eso tendría que en todo caso haber un pronunciamiento, pero por otro lado la postulación. La postulación es algo muy diferente, es el ejercicio efectivo. Recordemos que el derecho de sufragio es elegir, ir a votar, pero también ser elegido. No, claro, pero si es que se pretendiera una candidatura, el jurado es el que al final tiene que descartarla. Claro, ¿por qué? Aplicando esas normas que usted nos acaba de explicar. Y hay que agregar también otra inhabilitación que es muy común, por ejemplo la que tiene Martín Vizcarra, que es la inhabilitación dada por el Congreso de la República, artículo 100 de la Constitución. Entonces, cuando uno ve este tema de las inhabilitaciones, es artículo 33, 34A y 100 de la Constitución. Eso es para tener marco normativo constitucional. Entonces, ahí es donde nosotros advertimos pues, que él está con problemas. Pero por si fuera poco, hay que agregar algo. La ley 30-353, que hay que tenerla muy presente porque es la ley que establece el registro de deudores de reparaciones civiles. Entonces, en el último supuesto, digamos, de que él estuviera sin ninguna condena efectiva, debe reparación al Estado. Claro, Permítame que le pregunte algo más antes de que suenen las 9 de la mañana, respecto del voto ahora con un Congreso bicameral. ¿Qué nos puede explicar de manera más simple y pedagógica posible sobre las particularidades de voto al Senado que se presentan particularmente difíciles de comprender? Correcto. Vamos a separarlo en dos partes. Primero, lo que tenemos ahora es la elección de 60 senadores y 130 diputados. De los 60 senadores se van a elegir de la siguiente manera. 30 son, en este caso, por distrito electoral único. O sea, yo voto en Lima, tengo que ver qué candidatos son en Lima. La votación nacional y lo que obtiene cada partido político le da una determinada cantidad de escaños y estos, a su vez, son determinados por quienes sacaron mayores votaciones. Ahí quedan los 30 senadores. Los otros son por distrito electoral múltiple, donde Lima tiene 4 y los demás tienen 1 por cada región, incluido PEX. O sea, acá tenemos peruanos extranjeros como un distrito electoral más. Ahora, en el caso de senadores es interesante, ¿por qué? Porque a peruanos en el extranjero se le da 2 curules y Lima tiene una curul por designación, o sea, ahí tenemos 28 escaños
que son 1 por cada distrito electoral, salvo PEC, que tiene 2, pero no son extranjeros. Y los otros 102, si es por distrito electoral múltiple también, donde ya cada uno proporcionalmente tiene una mayor o menor cantidad de curules. Por ejemplo, se ha visto que Lima tiene 31 curules, perdiendo 1 respecto a Maredio, que ha incrementado porque ha crecido la población en Maredio. Ahora, es muy importante, don Fernando, tener en cuenta algo, que es que, y en esto en una segunda parte, ¿no?, de que es que la ley se está aplicando con esta salvedad de los 130 candidatos a diputados y 60 senadores, pero plantea una proporcionalidad de 160.000 electores por cada diputado y 320.000 por cada senador. Eso no se va a aplicar para esta elección, pero de aplicarse esa proporcionalidad, nosotros tendríamos un incremento de 53 parlamentarios más. O sea, no hablaríamos de 190, sino de 240. Pero ese es un problema para el año 31. Sí. Con el 26 tenemos bastante por ahora. Doctor José Tello, muchas gracias por explicarnos cosas que son complejas, pero que usted tiene el arte de explicarlas con claridad. Uno, sobre la postulación eventual, que algunos pretenden, pero por lo que nos ha hecho usted saber, se trata más bien de un psicosocial. Respecto de Vladimiro Montesinos, también nos ha explicado detalles sobre la modalidad electoral. Tendremos que votar por Cámara de Diputados y por senadores de 2 tipos diferentes. Muchas gracias, señor Tello. Gracias.